Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Agradecemos la oportunidad que nos permiten el poder estar una vez más en contacto con este momento, más bien con la palabra de Dios, lo cual nos permite poder tener el desarrollo de la sensibilidad de poder escuchar y prestar atención a cuando Dios ministra a nuestros corazones. Recordemos algo. La palabra de Dios es Jesús. Y la razón por la cual es importante que todos los hombres se expongan a Jesús es porque esto producirá el efecto por el cual Jesucristo, vino y murió y demostró en la cruz del Calvario. No solamente estamos hablando de amor y de pasión, sino la consumación del propósito. La razón por la cual los hombres deben exponerse a Jesús es por, número uno, su restauración delante de Dios. Estamos hablando de la salvación de su alma, punto número uno. Y punto número dos, es importante que los hombres se expongan a Jesús, y la razón primordial de ella después de la salvación es precisamente que el hombre debe volver nuevamente a darle la cara, nuevamente a reconciliarse, nuevamente a tener una coinonía y una relación cercana con su Creador. Es como en el principio, Adán y Eva. Todos conocemos la historia, muchas personas pues conocen la historia alrededor del mundo de lo que se conoce como Adán, Eva, el huerto en Edén. Y esa coinonía tan interesante que existía entre Dios y el hombre. Vamos a decirlo, era como a los abuelos que visitan a los nietos eventualmente, quizás una vez al mes o los fines de semana, ¿no? Muy encariñados con sus nietos, pues los abuelos los visitan, los nenes van corriendo, lo abrazan en las piernas, el abuelo lo levanta y lo pone a volar como un avioncito y le da besitos y eso, y siempre le trae un juguete, le trae algo de comer, le trae un dulce. Siempre está pendiente el abuelito al niño, siempre trata de traerle un regalito. Es la coinonía de los abuelos con los nietos. Así mismo podríamos ilustrar a el Padre Celestial descender eventualmente, vamos a decir cada semana, al huerto de Edén y llegar a donde Adán, y Adán salir corriendo, abrazar a Dios, abrazar a Jehová de los ejércitos, abrazar al Padre y saltarle en los hombros y darle un beso, y el Padre así coger y darle una vuelta. Su creación, noten, la corona de su creación, a su imagen y semejanza, el Padre mismo verse la felicidad de Adán, el desarrollo del gobierno de Adán, la forma en que Adán se manifestaba, la forma en que las cosas estaban sucediendo en los tiempos en que Adán estaba operando y ministrando dentro del huerto de Edén.
esa misma relación, esa misma coinonía, eso es lo que Dios quiere. No nos vayamos tan lejos. Eso es lo que el Padre está buscando. Y por eso envió a Jesús. Y aquí es donde dice, ¿por qué Jesús? Y aquí fue donde entra Jesús. Aquí fue donde envió a Jesucristo el Padre, para que así puedan tener los hombres una coinonía, así puedan tener los hombres una relación, así puedan los hombres poder conocerlo. La intención en definitiva, acercarse a Dios. La intención en definitiva, poder tener identidad con Dios. La intención en definitiva, poder exaltar y glorificar el nombre de Jesús. La intención en definitiva, que el propósito se cumpla. De manera que hoy quisiéramos tocar un tópico muy interesante. ¿Cómo es esto de que Dios quiere no solamente hablar a través del Hijo, sino que Dios, el Padre, está ministrando a Jesucristo con la intención de que todos los hombres puedan tener una evidencia con Él, de que todos los hombres puedan tener información a la mano con la cual poder trabajar? Y es por esta razón que el tema de hoy habla sobre cómo Dios habla a través de Jesús. Y la forma de Dios hablar a través de Jesús es precisamente a través de su testimonio, a través no solamente de los mandamientos. Las personas mismas dicen, bueno, la palabra de Dios es tan amplia, son 66 libros, son 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Son 3 dispensaciones, la dispensación de la ley, de la gracia, de la justicia. Son Dios trino manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas personas entienden que es como muy complicado el entender la manifestación de Dios. Y déjenme decirle, es bastante sencillo. No solamente Dios habló en el ámbito de que los hombres pudieran conocer y que los hombres pudieran entenderlo en el desarrollo de la palabra de Dios, en un panorama general, en una vista amplia, sino también el propósito de Dios era que el hombre pudiera conocer a Jesús a través de su propia vida, a través de su testimonio. Cuando estoy hablando de la vida, es como Jesús se comportaba, como Jesús hablaba, como Jesús caminaba, como Jesús ministraba a los hombres, como Jesús compartía con ellos. No solamente, noten, el ministerio de Jesús no era solamente rayos, centellas, discusiones, pleitos, mandamientos, y el que no lo cumpla ya verás. No, dolor, sacrificio, espinas, clavos, cruz, sangre, latigazos. Ese no era solamente el ministerio de Jesús. Jesús como hombre también tenía una vida, obviamente, encarada dentro de lo que era el ámbito del reino y el ámbito del ministerio a partir de sus 30 años. Pero Jesús tenía también una vida de amistad con los discípulos y también tenía un compañerismo que desarrollaba con los discípulos. Jesús se reía como nosotros nos reímos. Jesús compartía como nosotros compartimos, compartía comidas, compartía cuando los discípulos iban a pescar, si estaban cerca del lago, allí Jesús también estaba con ellos. No solamente haciendo el milagro para que pescaran muchos peces, sino también para que ellos pudieran ver a un hombre. Recordemos, Jesús 100% Dios, 100% hombre, para que ellos pudieran ver un hombre, para que ellos pudieran decir, ¿sabes qué? No, podemos ser idénticos a ti, tú eres una meta que nosotros podemos alcanzar. Nos podemos ver nosotros en ti, siendo obediente al Padre, siendo santos sobre la tierra, guardando los mandamientos, caminando en una relación de intimidad con Dios, pero también relacionándonos con nuestros semejantes. Y aquí precisamente es donde se deriva lo que nosotros conocemos como el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor Jesús lo demostró a través de la coinonía, a través del abrazo, a través del compartir, a través de los momentos de sonrisas, de alegría, de jocosidad, claro, en un ambiente sano, justo, correcto, divino. Me doy a entender, en un ambiente, no todos los discípulos estaban 24/7 con las manos, amén, amén, santo, santo, amén. No, sino que había momentos de coinonía, momentos de risa, momentos de compartir, momentos quizás familiares donde Jesús visitaba la casa de Pedro, estaban los hermanos allí, como cuando Jesús visitaba precisamente a Lázaro. Imagínense, después que antes de Lázaro era amigo de Jesús, y Lázaro
Después que Lázaro fue resucitado, Jesús siguió compartiendo con Lázaro e iba Lázaro también con Jesús, y Lázaro precisamente era un testimonio para que más personas también recibieran a Jesús como su Salvador personal. De manera que Marta, María, Lázaro tenían una coinonía, tenían una relación. Jesús estaba allí, había un compartir, me imagino que hacían explicándolo al estilo de muchas culturas de nuestros países, ¿no? Hispanos, latinos. Habían quizás tacos con habichuelas y pico de gallo y cosas por el estilo, como habían quizás pollito horneado, un lechón asado, cosas por el estilo, podríamos decir, ¿no? Una vaquita debajo de la ceniza, un filete de res, unos huevitos estrellados, con un casabito, un pancito ahí con cachú y mayonesa. Jesús era hombre. Jesús compartía. Jesús demostró amor. Y Jesús demostró amor cuando dijo amen a su prójimo como a sí mismo. Estaba diciendo, y yo también no solamente estoy amando a aquellos hombres que he venido a enseñar y a entrenar de cómo caminar correctamente delante de Dios, sino también estoy demostrando que aún siendo correcto delante de Dios, tú también puedes manifestar, llevar una vida normal. Cuando hablo de una vida normal, estoy hablando una vida en la cual tú consideres a las personas importantes, a los amigos, a los vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio. Tú puedas valorar cualidades y virtudes en cada uno de ellos sin necesariamente estar peyorizándolos, señalándolos, condenándolos, juzgándolos o apartándolos de ti con la intención de que, o en el pensamiento, tú no sigues lo mismo que yo sigo. Hay un testimonio que aún Jesús, con los que no eran como él, Jesús compartía. Noten esto, voy a poner un dato. Recuerden cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. Recuerden cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo. Noten esto, en ambos casos siempre se juzgó a Jesús por las personas que lo rodeaban. Número uno, en la casa de Zaqueo le preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con gentiles y publicanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué tu maestro come con ellos y no con escribas y fariseos y hombres de la ley y de la palabra y de las sinagogas? ¿Por qué se junta con gente populares, con gente del pueblo, con publicanos, con pecadores? ¿Por qué razón? Noten, eso es en la casa de Zaqueo. Nota, Jesús va y comparte. Dice, Zaqueo, baja de allí. Zaqueo, baja de allí porque a tu casa es necesario que yo vaya, ¿no? Jesús estaba autoinvitando, pero Zaqueo estaba detrás de él. Hubo un compartir allí, pero siempre hubo un propósito. Y eso es lo importante. Lo importante es que cada compartir de Jesús tenía un propósito. Y por eso estamos viendo a Jesús en diferentes planos en este momento. Estamos viendo a Jesús como Hijo de Dios siendo el instrumento por el cual el Padre estaba hablando al mundo. Estaba trayendo al mundo la información correcta, el fundamento correcto, mostrando el camino del reino, mostrando la perfecta voluntad del Padre. Pero también no solo 100% Dios, sino también 100% humano. Había un hombre que mostraba compasión, que mostraba virtud, que mostraba compañerismo, que mostraba amor, que mostraba afabilidad, que mostraba socialidad, que socializaba con los demás, con sus semejanzas. Even no sean familias, pero socializaba. Y noten esto, en la casa de Zaqueo, gentiles y publicanos se sentaron a comer y Jesús compartió y habló con ellos. Lo juzgaron. ¿Por qué razón come tu maestro con cobradores de impuestos, con publicanos, con pecadores? ¿Por qué razón? Noten, en la casa de Simón hubo también un juicio sobre Jesús, precisamente porque Jesús no estaba. A Jesús lo invitaron a comer. Noten, a Jesús lo invitan a comer, y cuando lo invitan a comer, este hombre que quería que Jesús fuera, fue Jesús con sus discípulos. No, tú no estás invitando a comer, pues no hay ningún problema. Vamos y comamos. Noten, Jesús se sienta en la mesa y esta mujer, la cual pues era pecadora, conoce y se da cuenta que Jesús está ahí. Va a esta mujer y comienza a enjuzgar los pies de Jesús y a llorar y a secar sus pies con sus cabellos y noten, el mismo juicio viene de Simón, el que lo invitó. Si realmente fuera un profeta, hasta puso en tela de juicio el ministerio de Jesús.
uno de los ministerios de Cristo. Dice, si este hombre realmente fuese profeta, conociera que la mujer que lo está tocando es pecadora. Y ahí Jesús pues intervino y pues hemos explicado anteriormente la historia, pero lo que estoy diciendo es esto. Vean a Jesús compartiendo, vean a Jesús que en cada compartir había un propósito. Jesús nunca se reunió con nadie si no había un propósito. Lo voy a decir otra vez. Jesús nunca se reunió con nadie, ni a fiestar, ni a comer, ni nada, sin el propósito del reino de Dios y en definitiva la salvación no estuviese presente. Muchas personas, y voy a hacer un paréntesis aquí, la parte de Jesús que estamos mostrando como hombre no era la inspiración para que los que siguen a Jesús comiencen a estar reuniéndose con Raimundo y con todo el mundo, porque saben que no voy a rechazar a nadie, voy a ir a donde quiera que me inviten porque Jesús fue a donde lo invitaron. Déjenme decirle, nunca Jesús permitió que el ambiente en el que él estuviese, él no tuviera total control, dominio y autoridad sobre él y la última palabra. En otros términos estoy diciendo, Jesús controlaba el panorama, construía el ambiente en el lugar donde estaba, que todo apuntase, 1, hacia él, 2, al propósito. Si tú eres seguidor de Dios, si tú eres seguidora de Dios y las fiestas familiares te están invitando, si las fiestas de los amigos que no conocen a Jesús te están invitando, muy bien procura primero que todo el ambiente gire, si tú vas a estar ahí, procura que todo el ambiente gire en relación a Jesucristo y que en definitiva tú tengas el tiempo para ministrar la palabra de Dios y el tiempo para hacer el llamado a las almas y el tiempo para orar por los enfermos si es necesario, o el tiempo para ministrar algún tipo de liberación espiritual si así el Señor te lo indica. ¿Qué estamos diciendo? Nos estamos reuniendo con los demás, nos estamos reuniendo con nuestros semejantes, pero no nos estamos reuniendo para quemar el tiempo, para pasar tiempo, para entretenernos, sino para cumplir un propósito. Podemos gozar el momento, podemos disfrutar el momento, pero eso no significa fuera del propósito. Jesús comía, Jesús se reía, Jesús gozaba con los discípulos y las personas que se reían. Me imagino las fiestas que hacían. Alguien sacaba una arpa, alguien sacaba una guitarrita, alguien sacaba una flauta y empezaban una tamborita y empezaban y esas fiestas y esas músicas judías que siempre se acompañan con danza, y ahí empezaba, me imagino Jesús también comenzaba a saltar y a danzar con los discípulos alrededor quizás de una fogata. Noten, 3 años de ministerio, cuántas noches en compartir, en cenas, en historias, Jesús contando cosas del cielo que ni siquiera se escribieron allí, ellos preguntándole, sabemos que eres el Hijo del Dios viviente y lo estamos viendo, y sabemos que tú vuelves otra vez al cielo donde el Padre, y que el Padre te envió. ¿Sabes qué? Lo sabemos, lo estamos viendo mañana, tarde y noche, 24/7. Me imagino las preguntas que le hicieron indagando a Jesús. Imagínese usted con un libro humano abierto, Dios delante de ti, que tú no le vas a preguntar. El sueño sería lo que menos estuviera en los ojos de los discípulos. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Calles de oro y mal de cristal. Quizá ellos no tenían esa revelación, las vemos un poquito más adelante en Apocalipsis. Pero noten esto, la gloria de cómo Jesús hablaba acerca de las cosas venideras. Me iré pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté vosotros también estéis. Quizás Jesucristo comenzó a darle fracciones de esto. Ellos comenzaron a indagar. Háblanos de tu reino. Noten cuando Jesús decía, a donde yo voy vosotros no podéis estar, del reino que yo vengo. ¿Sí? Entonces ellos comenzaron a indagar, Señor, háblanos de tu reino, y así. Y hubo un compartir, hubo un disfrute, pero ahí estaba Jesús como hombre compartiendo con ellos, socializando con sus discípulos, compartiendo con su prójimo, demostrando amor, pero siempre dentro del propósito. Jesús entonces podía ministrarse sabiamente, compartirse siendo Dios y siendo hombre en la tierra, estableciendo el propósito y llevando a cabo toda buena obra conforme a la perfecta voluntad del Padre y el establecimiento pleno del reino.
Por eso nosotros es importante que leamos Hebreos capítulo 1. Y en Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios habla por su Hijo, en Hebreos capítulo 1, nosotros descubrimos algo, y lo voy a leer, son algunos 4 versículos, y quiero compartirlo con esto rápidamente para tener un enfoque y una base donde sigamos construyendo acerca de la persona de Jesús. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, estamos hablando a la primera generación de Israel, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Obviamente también es por la palabra, el cual es o quién es Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. La palabra majestad significa el Padre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, puesto en un grado tan elevado, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, atendiendo que bajo el nombre de Jesucristo fueron sujetadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria suya. Cuando nosotros vemos a Jesús siendo mostrado y descrito por el Espíritu Santo en el libro de Hebreo de esta manera, descubrimos algo. Uno, Dios estaba hablando a través de su Hijo en desarrollo de su ministerio 2000 años atrás. Sin embargo, la constitución de Jesucristo fue más bien la voz profética hecha materia, hecha carne, para que los hombres no estuviesen una voz y un espejismo. Esto fue lo que hizo el Padre. Noten, lo voy a explicar muy claro. Para que los hombres no tuviesen una voz y un espejismo. En otras palabras, es como el eco. Yo escucho a algo sonar. Obviamente no veo lo que está detrás de esa voz. Yo creo que puede ser algo o alguien que produce tal sonido. Sin embargo, Dios quería que toda razón fuese destruida y todo pensamiento vano fuese destruido para evitar el error. Y por ende a la voz le dio nombre y a la voz le dio un cuerpo. Por eso nosotros podemos leer fácilmente en el libro de San Juan capítulo 1, donde habla y en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y este era Dios en el principio, hablando de Jesús como la palabra, Jesús como la voz, Jesús como la voz, Jesús la voz de Dios. Por eso dice Dios habla por medio de su Hijo. Jesús era la voz, pero el Padre dijo es necesario que esta voz tenga un cuerpo, para que los hombres no solamente se basen en lo que han oído, sino también en lo que han visto, para sellar toda palabra y toda promesa. Posteriormente nosotros vemos en el mismo capítulo 1 de Juan, el libro de San Juan, el mismo capítulo 1, vemos en el verso 14, dice, y aquel verbo se hizo carne. Vuelvo y reitero, y aquel verbo y aquella voz se hizo carne. Verso 14, San Juan 1, verso 14. Y aquella voz se hizo carne por mandato del Padre y habitó entre nosotros. Jesús caminando en su ministerio. Y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo. Vuelvo y reitero otra vez.
Porque no envió Dios su Hijo al mundo. La razón por la que el Padre envió a Jesús al mundo es para que la voz tuviese cuerpo, para que la voz se convirtiera en una persona, para que la voz caminara en la tierra, para que la voz construyera un testimonio, para que la voz pudiera tener una, vamos a decirlo así, una historia que los hombres puedan imitar. Que la voz pueda tener un comportamiento que los hombres puedan imitar. Que la voz pueda tener una conducta en cuanto a demostración de amor, de justicia, en cuanto a carácter correcto y en cuanto a niveles de santificación sujetados a los mismos padecimientos que los hombres tienen hoy en día. Dice que esa voz se sujete a todas esas cosas, mas sea correcto, perfecto, santo y puro, obediente delante de mí. Esta voz el Padre quiso, Jesús. Entonces viene y toma curso. Jesús aparece en el escenario. Jesús nace de una mujer, crece y se desarrolla. A los 30 años es bautizado y comienza inmediatamente su ministerio. Jesús comienza predicando el libro de Mateo capítulo 4 verso 17. Comienza Jesús predicando acto seguido después de pasar 40 días en el desierto. Predica y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y acto seguido comenzó a reclutar discípulos y posteriormente comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos el mensaje y el evangelio del reino, normas, estatutos, decretos y mandamientos sobre los cuales los hombres debían vivir, para que tengan un encuentro sobrenatural con Dios y así puedan desarrollar una relación sólida con Jesucristo, Jehová de los ejércitos, y ser llenos posteriormente del Espíritu Santo. De manera que viendo a Jesús proyectados por el Padre desde esta naturaleza, podemos descubrir algo bastante interesante. Número 1, Dios siempre ha querido que los hombres tengan un ejemplo a seguir. Dios siempre ha querido que la voz tenga un cuerpo. Dios siempre ha querido que Jesucristo sea la voz correcta y el término final para que los hombres puedan en Él tener vida. ¿Qué nosotros vemos en Hebreos 1? Vamos a poder leerlo y vamos a descubrirlo. Son 4 versículos bíblicos y vamos a ver en cada uno que nosotros podemos encontrar. Note el pensamiento de Dios al planificar este proyecto. Este proyecto no comenzó hoy. Este proyecto no comenzó hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sabes qué? Se desató todo. No. Ahí no comenzó. Déjenme decirles exactamente cuándo comenzó este proyecto. Este proyecto primero se habló dentro de los miembros de la deidad antes del hombre ser formado. Lo digo otra vez. Este proyecto de la restauración de todos los hombres, de más de 10,000 millones de personas alrededor de toda la tierra, ser salvas en el día del rapto, ser levantadas como pueblo de Dios en el día del rapto, esta sanidad de todos los pueblos y la restauración de los corazones delante de Dios, que el hombre camine en rectitud y en comunión con Dios, en una relación de intimidad y perfección delante de Dios en santidad a la verdad. Todo esto se habló antes de el hombre, antes de Adán estar en el huerto en Edén. Posteriormente que Adán cae en el huerto en Edén, todo marcha en privilegios en el capítulo 1, en privilegios en el versículo 1, en el capítulo 2, y noten, en el capítulo 3 automáticamente no se sabe, no hay un tiempo calculado de cuando el hombre estuvo en el huerto de Edén que fue creado no se sabe el tiempo que pasó hasta que llegó Eva, y no se sabe el tiempo que pasó desde que llegó Eva hasta la caída, hasta la tentación. No se sabe qué tiempo pasó, no hay una precisión de ello, pero lo más interesante es que pasó un buen tiempo en relación entre Dios y Adán a solas primero, luego entre Dios, Adán y Eva, y luego entre Adán y Eva siempre hubo esa relación, y posteriormente vino el fallo, vino lo que conocemos como la caída. Posteriormente noten en el verso
en el capítulo 3 del libro de Génesis es donde allí entra lo que es la caída, es donde allí entra lo que es más bien, vamos a decir, el resultado de la caída, es la sentencia. La sentencia nosotros la descubrimos rápidamente en el libro de Génesis. Ahora noten esto. Si desde el principio, en Génesis capítulo 3, introduce el Padre a Jesús. Vuelvo y reitero, Dios habla por su Hijo, pero no hoy. Dios habla por su Hijo desde el principio. ¿Cuántas personas habían en la tierra? 2. Adán y Eva. No había una multitud, no estaba el pueblo de Israel, ninguno de los profetas estaban presentes, no había más nadie que Adán y Eva. En toda la tierra no había más nadie. Si Dios en ese día hubiese castigado a Eva con la esterilidad, automáticamente ahí quedó todo. Una pareja sobre la tierra lidiando con Dios. Pero noten qué interesante, Dios quiso que se multiplicaran las cosas basado en su proyecto. Génesis capítulo 3 introduce el Padre a Jesús. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Está hablando de Jesús. Y pondré enemistad entre el maligno y Jesucristo. Ahí donde introduce entonces, cuando habla de la simiente de la mujer, ahí es donde introduce el Padre a Jesús por primera vez. Y posteriormente dice, tú le herirás a él en el cancañal, mas él te herirá a ti en la cabeza. Y la palabra de Jesús herir en la cabeza a el maligno es el triunfo rampante. Es el triunfo total de Jesucristo tras la redención de más de 10.000 millones de personas levantaron el rapto y posteriormente la salvación de todo el pueblo de Israel en el milenio de Cristo. Terminando con la batalla o la guerra de Armagedón y posteriormente el juicio contra el maligno y los demonios y lanzado al lago de fuego para siempre. Allí el maligno está herido 1000 veces sobre su cabeza en cada uno de estos eventos. ¿Dónde el maligno hirió a Jesús en el cancañal? En la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, el Padre permitió de que el maligno pusiera las manos sobre el cuerpo natural de Jesús. Lo digo otra vez. En la cruz del Calvario, el Padre permitió que el maligno, a través de sus secuaces, pudieran poner las manos sobre el cuerpo natural de Jesús. Y no es la primera vez que pasa. Sobre el cuerpo natural de Jesús para que se cumpliera, número 1, toda profecía. Y número 2, para que se pudiera efectuar el tipo de muerte que el Padre escogió para Jesucristo, para ser obviamente sacrificado por los pecados del mundo. Por eso cuando, la misma palabra dice, cuando el maligno vio que Jesús murió crucificado, inmediatamente se arrepintió, vamos a decir, se puso la mano en la cabeza y dijo, ¿qué he hecho? Cuando vio que esa sangre produjo la apertura de una puerta para vida eterna. Libro de Mateo capítulo 7, verso 13. Libro de San Juan, Jesús se constituyó en el camino tras su crucifixión. Así mismo entonces nosotros podemos descubrir algo bastante interesante. El Padre siempre ha hablado a través de Jesús. El Padre siempre ha querido que los hombres puedan tener una relación con Jesús a través de los diferentes modelos que Jesús ha utilizado para hablar. ¿Cuál es el primer modelo que Jesús utilizó para hablar? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 1. Profetas. ¿Qué profetizaron? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron los profetas? Anunciaron acerca de Jesús. Precisamente vamos a irnos a uno de los profetas que más habló de Jesús. Estamos hablando Isaías, estamos hablando
el profeta también David, el salmista David, como profeta, profetizó y habló mucho el Espíritu Santo a través de él acerca de Jesús. Y Daniel habló también a través de Jesús. Jeremías, Ezequiel habló sobre el ministerio de Jesús en el reinado de los 1000 años, inclusive cuando hablaba sobre la restauración del pueblo de Israel. Estamos hablando pues en los últimos tiempos, ya después del rapto, obviamente después del anticristo. Todas estas cosas interesantes comenzó el Señor a hablar a través de los profetas. Noten, todos hablaban acerca de Jesucristo. Todo era el argumento de Jesucristo, el desarrollo de su ministerio, lo cual obviamente era la palabra del reino. En el verso 2 dice, en estos postreros días, está hablando en estos últimos días, postreros significa últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya esto es, el testimonio de Jesucristo vivo hace 2000 años atrás y posteriormente la continuidad del mensaje de Jesucristo a través de la palabra. Cada vez que abrimos la Biblia y comenzamos a leer, definitivamente Jesús comienza a ministrarnos. En el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando, noten, lo digo otra vez. Dios hablando a través de su Hijo. Aquí se está hablando de manifestaciones divinas. Cuando hablan de siendo el resplandor de su gloria, fue lo que nosotros vimos. Por eso en el libro de San Juan capítulo 1 dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuándo vieron la gloria? ¿En una visión? ¿En un sueño? Un ángel me trajo una imagen, algo de Jesús, de oh my God, esta es la gloria de Jesús, y veo una corona y un vestido resplandeciente? No, la palabra aquí en el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesucristo caminando en la tierra, mostrando el reino de Dios a plenitud. Aquí es Jesús a plenitud revelándose. Aquí es Jesús sanando, haciendo milagros y estableciendo fundamentos y mandamientos desde el principio que fueron establecidos por el Padre, rectificándolo en el desarrollo de su ministerio para que los hombres tuviesen una palabra fresca y un recordatorio de lo que el Padre dijo, lo cual debe ser obviamente cumplido. Esta fue la gloria que vio la gente. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 14. Y vimos su gloria, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Aquí es donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué habla de la imagen misma de su sustancia? Recordamos a Jesús. No nos vayamos más lejos, señores. Esta es la palabra. Recordemos a Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La imagen misma de su sustancia, estamos hablando del Padre. Jesús vino del Padre. Estamos hablando, el Padre mismo se estaba revelando en Jesús. El Padre mismo estaba hablando en Jesús. Por eso cuando los discípulos dijeron, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, pero ven acá. El Padre habla en primera persona a través de Jesús y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Era Jesús, la imagen misma del Padre. Por eso es importante ahora que Jesús se refleje, la imagen misma de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, glorificado y sentado a la diestra de Dios Padre, se refleje en los hombres a través de sus testimonios de santificación, a través de su testimonio de obediencia y a través de su testimonio de justicia y de manifestación de amor. Esto es lo que Dios está enseñando. Noten, Dios habla a través de su Hijo. Vuelvo y reitero. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, continúa explicando el pasaje bíblico que todo esto es Jesús. Todo esto es Jesús siendo glorificado. Todo esto es Jesús siendo demostrado por el Padre. Parte B del verso 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De qué estamos hablando? El que guarda mi palabra será verdaderamente mis discípulos. El que guarda mi palabra
tendrá vida eterna. El que guarda mi palabra no será avergonzado. El que guarda mi palabra será salvo. El cual, voy a decir otra vez, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Cuál es el sustento que Dios le da al hombre a través de su palabra? Salvación, vida eterna, sanidad, bendición, provisión, promesas indubitables, inquebrantables, que han de cumplirse en cada hijo e hija de Dios, sin importar su edad, cultura, nación o lengua, en toda la raza humana en el globo terráqueo. Jesucristo está llamando a los hombres a que presten atención a las cosas que Él ha dicho, porque esto tiene el poder para transformar la vida de los hombres desde la A hasta la Z. La sustentación de la vida de los hombres es lo que se habla aquí. Jesús está dispuesto a sustentar y ha desarrollado el testimonio, ha demostrado el ministerio y ha establecido parámetros específicos en los cuales Jesús quiere sustentar a todos los hombres con la palabra de su poder. Eso significa: el que oye mi palabra y la guarda no morirá para siempre. Esto es lo que dice la palabra. No verá muerte jamás. Esta es la sustentación. Él da vida, tendrá vida eterna. Él da vida a través de la sustentación de su palabra a los hombres que obedecen y caminan en ella. Se sigo leyendo. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Estamos hablando del libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, donde habla que Jesucristo derramó el testigo fiel, Cordero de Dios, derramó su sangre y nos limpió de nuestros pecados con ese derramamiento especial de su sangre, lo cual fue un simbolismo de la justificación de los hombres delante de Dios. Era la forma del Padre reconciliar al hombre consigo mismo. El libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 7 también habla lo mismo. Habla de el Cordero de Dios, el cual nos limpia y nos purifica de nuestros pecados con su sangre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Porque ¿cuál fue la razón? Dios habla por su Hijo. ¿Cuál es la razón de la purificación de nuestros pecados? Aquí viene y se cumple. Noten, libro de Mateo, Jesús murió y en el momento de su muerte el velo del templo se rasgó en dos. En otras palabras, el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo, dice: quitando de medio, el libro de Colosenses capítulo 2, el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos. Voy a buscar el libro de Colosenses para que lo vean rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y vosotros estando muertos, capítulo 13, Colosenses 2:13, desde el 13 voy a leer. Dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Aquí viene la purificación. Es lo que le estoy diciendo, people. Jesús, el Padre, utilizando diferentes lenguajes para hablar a través de Jesús. Toda la vida de Jesús y todos los eventos que Jesús vivió y procesos por los cuales Jesús pasó es una forma, es un lenguaje del Padre hablarle a los hombres para que los hombres sean educados en diferentes extractos o en diferentes niveles. Reitero otra vez, verso 13, Colosenses 2:13 dice: y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Él significa Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Noten esto. Aquí viene el efecto por el cual el Padre estaba hablando en la cruz.
El Padre estaba hablando en la cruz a través de Jesús. Ese Cristo que ustedes vieron crucificado, lleno de sangre, lacerado, con corona de espinas, clavos traspasando sus manos, una espada que traspasó su costado, chorreando sangre y agua, sus pies clavados también, un cuerpo semidesnudo. Ese Jesús que estaba allí era la manifestación del último mensaje del Padre, diciendo, hoy, estas eran las palabras del Padre, hablando a través de Jesús con su boca cerrada. Lo voy a decir otra vez. Esta era las palabras textuales del Padre, hablando a través de Jesús en la cruz, en palabras textuales. Jesús muerto colgado en el madero. No estaba pronunciando palabras, pero el Padre estaba diciendo lo siguiente. Esto era lo que el Padre decía: hoy estoy anulando el acta de los decretos que habían contra el hombre, lo cual el hombre no podía. ¿Cuál era el decreto? ¿El diablo dio el decreto? ¿Los demonios dieron el decreto? No. Jehová de los ejércitos dio el decreto. ¿Cuál fue el decreto que el Padre dijo? Los hombres no se acerquen a mí. El hombre por su condición de caída sea apartado de mí y no se vea conmigo más. Este fue el decreto. El hombre no tenga acceso a mí. Este fue el decreto. Amén. El decreto del Padre fue que la creación no me vea más. El Padre no quería volver a destruir el mundo como lo hizo con el diluvio. Él no quería. Dijo, ¿sabes qué? Los voy a borrar otra vez a todos. Que no se acerquen a mí. Su condición de caída después de todo lo que yo he hecho por ellos. ¿Sabes qué? Que no se acerquen a mí. Cualquier persona cuando recibe la traición de otros que no tiene a Jesucristo, aborrece a su prójimo de tal forma. Mas Jesús se levanta y ve en el corazón del Padre, vio el decreto que el Padre escribió vamos a decirlo, en tablas de piedras, para hacer la ilustración de Moisés, ¿no? Y los 10 mandamientos que el Padre le dio a Moisés, 10 mandamientos escritos en piedra. Con el mismo dedo del Padre, de Dios, Él le escribió. Vamos a ver que ahora el Padre se levanta a Jesús y ve en ese lienzo, ese decreto contra la humanidad, contra la creación de Dios. Ve ese decreto del Padre por consecuencia de su caída y de su condición de pecado, de su contaminación e impureza. Ok, el Padre está viendo esa condición. Noten. Jesús ve el lienzo y dice, ese es un decreto que hay contra el hombre. Yo lo respeto por cuanto el Padre lo hizo. ¿Quién lo puede evitar? Sin embargo, Jesús viendo el lienzo con el decreto escrito, Jesús también ve el corazón del Padre y dice, aún tú escribiste ese decreto, tú sigues amándolos. Yo veo en tu corazón que sigues queriendo a este pueblo. Yo veo en tu corazón que sigue amor derritiéndote por dentro por causa de tu preciada creación, los cuales fueron hechos corona de la creación. Ese es el maligno que los engañó. Y Jesús interpreta el amor del corazón del Padre, el cual lo está viendo destilando como si fuera rocío de la mañana cayendo en su manto y llegando hasta el borde del trono y desbordándose por todos los escalones y las gradas a donde el trono se encuentra, entre los seres vivientes y entre los ángeles, querubines y serafines. Esa nube de amor que desciende quizás a un pie de altura corriendo. Ve que está emanando esa gracia y ese profundo amor, quizás en un color suave, no denso sino suave, sutil, por causa del amor a su creación. Aunque el Padre escribió el decreto, lo declaró, mas se mantuvo en silencio. Y Jesús dice, tu amor me ha hablado. Jesús dice, tu amor me ha hecho entender que tú lo amas y que tienes un plan con ellos. Tu amor Ahí es donde entonces la conversación que se dio antes de que Adán fuese creado en la tierra, y la conversación que se dio cuando el hombre cayó en Génesis 3, Jesús dije, Padre, creo que es el tiempo.
Es el tiempo de que tu creación se reconcilie contigo. Y Jesús dijo, yo sé que el decreto dice el hombre no se acerque a mí. Yo sé que el decreto dice te cierro las puertas y el hombre no tenga acceso a ti. Por eso la Biblia habla que Jehová, Dios de los ejércitos, vive en luz inaccesible, en luz inaccesible, que nada le puede acercarse. No existe hombre que me vea y viva. Todos esos decretos están para el hombre por consecuencia de la caída. Mas por concepto del amor, Jesús viene y muere en la cruz. Y viene y dice, Jesús, este es el Padre hablando a través de Jesús colgado en el madero sin abrir la boca. Este es el Padre hablando, oigan el lenguaje. Después de todo ese escenario que vio Jesús en el cielo cuando muere en la cruz, lo que dice es, yo en este momento estoy quitando el acta de los decretos que era contraria a los hombres. Yo le estoy quitando de en medio hoy, para que los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, de toda cultura y de toda lengua, de toda raza y de todo color, sin importar su condición social que tengan, pobres o ricos, tengan acceso nuevamente a mi Padre. Y entonces Jesús hizo dos sabias cosas. Número uno, en el libro de Mateos abre la puerta de salvación en la cual conduce a la vida eterna. Yo soy la puerta estrecha y el que viene a través de mí encontrará la vida. Número uno, libro de San Juan. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La única forma que el hombre no puede, la única forma de evitar el acta de los decretos, la única forma que el hombre puede evitar el acta de los decretos que el Padre dio contra el hombre por su condición de pecado es viniendo a través de Jesús. Por esa razón Jesús es necesario en la vida de cada persona en la tierra. Esa es la razón. Es que tú, por causa de tu nacer en la tierra, sin Jesús, esa acta irremisiblemente te condena. El mismo salmista decía, porque en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, soy fruto de una fornicación. En otras palabras, soy fruto de un adulterio. En otras palabras, en la ignorancia acerca de Dios, mis padres se juntaron, una fiesta, una noche, un hotel, un motel, una prostitución, una violación, un evento inesperado o planificado. Surgió, pasó esto, fue concebido el niño, en actos de pecado fue concebido, contaminación vino sobre esa persona, así desarrolló su vida, posteriormente no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, ni se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, aquí es donde viene Jesús y dice, el acta de los decretos que es contraria contra los hombres nacidos de mujer, contra la raza humana que camina en la tierra. El acta de los decretos es solamente anulada a aquellos que hacen lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si seguimos a Jesús, entonces el acta de los decretos será anulada delante de nosotros. Y posteriormente, irremisiblemente, tendremos una respuesta inmediata del Padre, que es la manifestación del amor directo y podremos tener acceso nuevamente a Él. Así Dios es como se revela a través de Jesucristo. Podemos seguir leyendo en el libro de Hebreos, donde nosotros estamos encontrando esta maravillosa verdad acerca de las manifestaciones de cómo los medios que utiliza el Padre para hablar a través de Jesús, no solo en el aspecto de la palabra hablada, sino también en el simbolismo y el lenguaje que utilizó a través de cada uno de los sacrificios, de los comportamientos, de la forma de actuar con Jesús en la tierra, en el desarrollo obviamente de su ministerio. La parte C prácticamente del verso 3 dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten lo que dice. Dice, después que clavó el acta que era contraria y abrió la puerta de salvación, el camino nuevamente, diseñado nuevamente el camino al Padre.
y preparó todos los instrumentos necesarios y se lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia. Libro de Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante. Dice, después que preparó los instrumentos, abrió la puerta de la salvación, diseñó el camino nuevamente al Padre, le quitó la autoridad al maligno y a los demonios, estableció fundamentos y mandamientos y dio un testimonio de cómo los hombres pueden vivir delante de Dios para que los hombres respeten los mandamientos y vivan también por ellos. Después que Jesús establece todas estas cosas, entonces dice, se sienta a la diestra del Padre en los lugares celestiales, en las alturas, en el cielo. El Padre dice, ahora por cuanto venciste, siéntate a mi diestra. Y dice, y el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará todas las rodillas de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria suya. En este momento nosotros estamos viendo a Jesús, esta es la parte, a Jesús glorificado. Otro mensaje más. ¿Cuál es el mensaje en esta parte? Noten, presten mucha atención, listen people. Presten bastante atención a esto. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo el mundo dice, bueno, eso es negocio divino. Eso es entre Dios y Dios. Eso es entre Jesús y el Padre. Eso es entre ellos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, eso fue el premio de Jesucristo. No, vuelvo y reitero. Es el Padre, es un lenguaje del Padre hablar a través de Jesús. Cuando el Padre invita a Jesús, listen. Cuando el Padre invita a Jesús a sentarse a la diestra de la majestad, está diciendo, Jesús triunfó y yo lo glorifiqué. Jesús triunfó y yo lo premié. Jesús triunfó y yo lo exalté. Jesús triunfó y yo lo recibí en mi reino. Jesús triunfó y lo hice parte de mi gobierno. Jesús triunfó y lo hice igual a mí. Es lo que dice el Padre. Jesús triunfó y lo hice igual a mí. Mi carácter, mi naturaleza, Dios, y lo hice soberano. Y sujeté todo lo que yo tenía a Él. Noten esto. Ahora listen. Reitero de nuevo, cualquiera que oye hasta este punto dice, bueno, pues como decimos, eso es un negocio entre Dios y Dios. ¿Qué tiene que ver el hombre con eso? Aleluya. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Es Jesús hablando con el hombre. Es Jesús hablando con el hombre. Mientras nosotros estamos viendo a Jesús hablando con el hombre, mientras nosotros estamos viendo a Jesús caminando, mientras nosotros estamos viendo a Jesús siendo crucificado, estamos diciendo, aunque Jesús está sanando a un leproso, el negocio no es entre Jesús y el leproso. Es un mensaje de parte de Dios a nosotros. Aunque Jesús está caminando sobre el agua, no es Jesús caminando sobre el agua para demostrar una señal a los discípulos. No, es un lenguaje. Puedo decirlo. Jesús caminando sobre el agua, mar, representa multitud. Jesús caminando sobre ellos significa sobre autoridad. En otras palabras, los hombres están bajo la autoridad de Jesucristo. Era el simbolismo de Jesús caminar sobre el mar. El hombre está bajo la autoridad de Jesucristo. El hombre está bajo la autoridad de Jesucristo. El hombre está bajo la autoridad de Jesucristo. Quiero ilustrarlo de esta forma. Jesús en la barca durmiendo, se levanta la tormenta y las olas en el mar. Jesús hace dos cosas. Dice dos cosas. Le dice al mar calla y al viento calla y al mar enmudece. Noten esto. Jesús le da una orden al viento y le da una orden al mar. Calla, enmudece. Ahora, el mar se tranquiliza y el viento se tranquiliza. ¿Qué representa el viento? Uno, representa toda clase de doctrinas, los cuales van a ser silenciadas por el fundamento correcto.
el mar se aquieta, baja sus olas, significa que la agitación de los hombres por el falso fundamento vendrá al corazón el reconocimiento del fundamento correcto. Y entonces entrarán en bonanza y en paz tras caminar en la verdad. Todo esto es Jesús. Repetimos, en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, en la parte C del verso 3, está diciendo: y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El lenguaje del Padre diciendo: Jesús venció, Jesús caminó, Jesús lo hizo bien. Yo lo glorifiqué, yo lo exalté, yo lo invité. Gobierna conmigo. Sé parte de mi reino, sé parte de mí. Lo mismo dice Jesús. El Padre hablando en ese momento a través de Jesús. El Padre estaba profetizando lo que Jesucristo iba a hacer con cada hombre y con cada mujer que esté dispuesto a pagar el precio. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Léalo conmigo. Comienza hablando a la iglesia Laodicea, verso 15. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, hablando Jesús, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Podemos explicar esto antes, pero ahora mismo no quiero salirme del tema y del punto focal. Dice: te aconsejo, por tanto, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es el lenguaje de Dios hablándole a los hombres a través de Jesús. Pero Jesús ahora hablando: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten, listen people. El que venciere, le daré que se siente. Le daré significa le permitiré. Jesús venció. El Padre le dijo: siéntate en mi trono a mi diestra. Dice ahora: al que venciere, yo daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo que el Padre hizo conmigo, eso mismo yo haré con los que quieren venir a mí. Lo mismo que el Padre hizo conmigo, eso mismo yo haré con los que venzan por mí. Esto es, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dice: el que hace esto y guarda mi palabra, camina en obediencia y en amor, y vence hasta el tiempo que yo señale. Dice, y vence. Dice, yo daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre después de yo vencer. Como yo vencí, vences tú, y el galardón que yo recibí también te lo daré a ti. ¡Aleluya! Reitero de nuevo, en Hebreos, la palabra de Dios está hablando claramente. Dice:
y se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Pero fue un lenguaje del Padre decir, si vencen como Jesús venció, también se sentarán en el trono de Jesucristo, el cual lo he hecho ahora, dueño, rey y señor soberano sobre todas las cosas. Autoridad y gobierno absoluto, Jesucristo. Vamos al verso 4. Hasta ahora estamos, señores, descubriendo toda esta manifestación sobrenatural de Dios glorificarse. Vamos al verso 4. Estamos terminando con esto. Oiga, no te dice. Verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vuelvo y reitero. El lenguaje del Padre hablando a través de Jesús a los hombres. Reitero otra vez. El lenguaje del Padre hablando a través de Jesús a los hombres. Hecho tanto superior a los ángeles. La Biblia dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. A ser again. La Biblia dice hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. No ángeles, dice reyes y sacerdotes. Administración de la multigracia de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente establecedores del reino de Dios en la tierra. ¿Qué estamos diciendo? Dios levanta a su ungido, Dios establece el reino de Dios en la tierra y los hombres al ver el testimonio como cuando Jesús, entonces dirán necesariamente Jesús tiene que verse y nacer en mí. Entonces vemos, dice, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. La palabra claramente dice, nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida para salvación. No tendrás el nombre de Guillermo, de María, Lucas, Pedro o Juan. Tendrás el nombre que responde al propósito de Dios contigo. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Bastante fácil. Vemos a Jesús, su proyecto, salvar al mundo de sus pecados. Interpretación del nombre de Jesús, dado por el propósito, Salvador del mundo. Jesús significa Salvador. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Salvar al mundo. Basado en el propósito para el cual Dios te ha llamado, así tú tendrás un nombre nuevo. Así como tendrás un cuerpo glorificado, así como tendrás una corona en los cielos, así como tendrás galardones colgando de ella, y así como tendrás una vestidura de lino fino y resplandeciente, cuya promesa es veraz y correcta. Quisiera terminar con esto. ¿Por qué razón entonces hoy nosotros estamos viendo la predicación del fundamento para que tu vida cobre sentido y comiences a tener una relación con Dios? Dios está hablando contigo a través de su Hijo. Y la forma de Dios hablar contigo a través de su Hijo, no estés esperando una espectacularidad, no estés esperando luces o ángeles o bolas de fuego yendo de izquierda a derecha, o un torbellino como en el caso de Job, y una voz con eco como si fuera entre una colina o montañas, o entre una catedral con un techo muy alto donde se oye el eco y las voces rebotando de un lado a otro. No estés esperando que Dios te hable de esa forma. Jesucristo te está hablando en este momento. Jesús está diciendo, quiero tener una relación de intimidad contigo. Jesús está diciendo, quiero que me conozcas. Jesús te está diciendo, es el tiempo de tu transformación y de tu cambio. No resistas más la palabra, pues ningún hombre en la tierra tendrá la facultad, en el tiempo y la manifestación del estallido de la revolución del Espíritu Santo, de resistir por un segundo más a Jesucristo. ¿Cómo esto será posible? La convicción de pecado. El Espíritu Santo traerá convicción de pecado
a más de 10.000 millones de personas, sin importar si es niño, sin importar si es joven, si es adolescente o quizás es adulto o anciano, sin importar su extracto social, si es un homeless que no tiene casa, un desamparado, sin importar que quizás sea un huérfano que haya perdido a sus padres o a su madre, sin importar que sea quien sea o en el estado de vida que tengan, perdidos en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en el latrocinio, quizás un matón o un asesino a sueldo, un violador en serie. Déjame decirte, Jesús a todos, Jesús va a producir el efecto por el cual la palabra es enviada. Transformación y cambio. Veremos las cárceles en Estados Unidos y en todas clases de países en el mundo, de todos los tipos de sistemas de gobiernos que hay en la tierra. Veremos las cárceles siendo llenas de hombres y mujeres totalmente transformados, antes conocidos como la escoria o crápulas sociales, lo peor de la sociedad, que nadie quiere lidiar con ellos, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el Estado. Pero déjame decirte, los hombres sencillamente van a ver un cambio rotundo en las cárceles. Hombres y mujeres siendo cambiados y restaurados por completo por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación y la enseñanza del fundamento correcto. Estoy hablando alimento no adulterado, estoy hablando leche no aguada con estratagemas de hombre y sabidurías y palabras huecas. No estoy hablando de dogmas y prejuicios de personas y hombres tratando de enseñar lo que Jesucristo nunca estableció. Estoy hablando de un fundamento correcto, estoy hablando de la enseñanza de los mandamientos y la explicación de ellos a través de la escuela del Espíritu Santo. Mandamientos que serán explicados. ¿Qué hará el Espíritu Santo en el desarrollo de la educación de los hombres? Explicará cada mandamiento y cómo cada mandamiento puede ponerse en práctica sin quebrantarlo cada día. Cómo pueden tener una relación con Dios a través de una obediencia y cómo pueden fluir en el amor hacia Jesús. Esto es lo que se va a explicar. Esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y el poder irá con la palabra ministrada. La fortaleza sobre los hombres irá con la palabra enseñada y ministrada. Y los hombres desarrollarán lo que se conoce como hambre y sed de justicia. Y esto producirá que el mayor impacto global en el corazón de los hombres y en todos los pueblos, naciones y continentes no será un milagro. La gente no correrá detrás de una sanidad. La gente no correrá detrás de un milagro. La gente correrá por sed y hambre de justicia. Literalmente la televisión, las redes sociales, literalmente las emisoras de radio se llenarán de esta palabra, se llenarán del fundamento correcto y la gente buscarán con la sed y el hambre de justicia, conocer acerca de Jesús para con Él tener una relación personal. Por eso quiero invitarte en este momento, si no le has entregado tu corazón a Jesús, y si caminas quebrantando los mandamientos, te voy a invitar en este momento a que tú te arrepientas de tus pecados y le digas a Jesús: estoy escuchando tu voz hablarme y yo hago caso a ello. Es tu decisión. Pero toma la decisión sabia, perdurable, que tenga valor eterno. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Confieso mis pecados delante de ti, el cual sea, y me aparto de ello. Cierro las puertas para abrir mi corazón a ti, para que tú entres y hagas morada en mí. Te reconozco hoy como mi Señor, mi Dios y mi Rey, para que puedas tú inscribir mi nombre en el libro de la vida para salvación y limpiarme con tu sangre de toda maldad, anulando el acta de los decretos que eran contra mí. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad. Te recibo como mi Salvador, Dios, Rey y Señor, a caminar en obediencia a tu palabra, a los fines de ser a imagen y semejanza tuya, en el testimonio vívido y la obediencia a los fundamentos. Gracias, Señor, por recibirme. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora entras en las filas de convertirte y transformarte en un total y pleno hijo o hija de Dios. Por ende, te invitamos a que continúes en contacto con nosotros en este tu programa. El Señor lo hizo, pues a los fines de que puedas seguir recibiendo instrucciones que te permitirán fluir en la palabra del Señor
y poder entender algunos fragmentos de la palabra que quizás no habías entendido antes y por eso áreas en tu vida estaban débiles. En este momento, Jesucristo ha venido tras esta oración a formar parte de ti y a comenzar el Espíritu de Dios a trabajar pinceladas en tu corazón hasta transformarte por completo. Por ende, gracias por estar en sintonía. Te invitamos a que multipliques el mensaje. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima, en otra entrega de tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa, El Señor lo hizo, por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.